La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Deligne Ascensión Burgos, quien es ministro de Obras Públicas, pero es un importante dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Deligne, un placer. El placer es mío, Núñez Ramírez, de compartir contigo, persona a quien durante muchos años le he dado seguimiento porque siento un profundo respeto y admiración. Igualmente, yo también desde que Deligne era viceministro de Educación en el gobierno de Hipólito Mejía y con doña Milagro, que hicieron tremendo trabajo en educación ambos. Y siempre me sentí bien por tu designación. Gracias, porque merecías esa posición. Deligne, ustedes están haciendo auditoría, porque Obras Públicas fue foco probablemente de parte de la corrupción del gobierno pasado. Es decir, si hay auditorías de la Contraloría o de entidades públicas y también de una entidad que se llama el Fideicomiso, que fue responsable de una serie de obras viales. Sí, fíjate, nosotros desde que asumimos el 16 de agosto del año pasado la función de ministro de Obras Públicas, le solicitamos a la Cámara de Cuentas una auditoría. La Cámara de Cuentas la concluyó, está en la fase de lectura y de entrega a las autoridades pasadas. Hace unas semanas hubo una reunión en la que participaron algunos de los exfuncionarios de la antigua gestión, en donde se le entregó esta para que puedan hacer los reparos y las aclaraciones del lugar, y luego ellos emitirán un informe final. Pero no obstante esto, también le solicitamos a la Contraloría General de la República el que proceda en una auditoría que está en este momento en curso. Igualmente también nosotros hemos dispuesto en el área de supervisión el hacer especie de auditorías técnicas para ver el estado de las obras, igual también que el estado financiero de las mismas, porque muchas de las debilidades que hemos encontrado hasta ahora tienen que ver mucho con el aspecto de la supervisión. Y tú conoces bien, como un ingeniero de mucho tiempo de ejercicio, que la supervisión es fundamental en la ejecución de una obra y ya los niveles que se pueden presentar de situaciones de anomalía no son simplemente en el modo de contratación, sino que cuando no hay una eficiente y correcta auditoría, las obras no tienen la calidad que deben de tener y por lo tanto cualquier proceso de otorgamiento puede resultar afectado. Hemos estado en eso, te reitero, aunque por una razón que tú comentabas al hacer la introducción nuestra, de que la importancia que tiene el Ministerio de Obras Públicas en este tiempo de pandemia, donde la pandemia, tú no sabes qué es más grave, si el efecto económico o el efecto de salud pública. Nosotros no hemos detenido obras, sino las hemos estado revisando. La que entendíamos que se le podía dar continuidad, se le está dando continuidad, porque necesitamos mantener funcionando y marchando la economía y sobre todo cero retaliación política en torno a las cosas que se estén ejecutando de una manera y de un modo correcto. ¿Con qué presupuesto tú cuentas? Me refiero al presupuesto de capital, no el de gasto corriente. No, para este año. Sí, el 19 mil millones de pesos. Que no es mucho, pero es bueno. Sí, pero es inclusive mucho menor que el del año pasado. El del año pasado arrancó con un presupuesto que sobrepasaba los 20 mil millones de pesos y en la reestructuración presupuestaria que se dio a mitad de año se incrementó en unos 12 o 13 mil millones más, por lo que el presupuesto de obras públicas en inversión fue de alrededor de unos 35 mil millones de pesos. Solamente en asfalto hubo 11.500 millones. Solamente en asfalto. Que por cierto, ¿cómo tú te vas a curar en salud con ese tema? Porque tú como ingeniero sabes que históricamente el asfalto ha sido sinónimo de corrupción en todas las administraciones. Yo puedo sacar quizás una o dos, aparte la de Eduardo Estrella y la de
y la de Pepín, la de de Pedro Delgado Malagón. Exacto, sí. 2 o 3, pero la mayoría de los ministros y secretarios se han enriquecido con el tema del asfalto. Mira, nosotros hemos tomado 2 medidas importantes. Tú sabes que al asfalto está ligado otro que todavía es una sombrilla mayor, que es el AC30. Sí. En el AC30, que había unas empresas que suplían con contratos que lo que se estaban haciendo era que se renovaban. Cada año se le daba una adenda de extensión. Se dispuso el... Para el gran público, el AC30 es la imprimación. Y la materia prima del asfalto. Exacto. Porque el asfalto es AC30, una mezcla de AC30 con agregados. Exacto. Se dispuso no renovar estos contratos, no darle continuidad, hemos establecido un acuerdo con la Refinería Dominicana de Petróleo, en la que de entrada esto nos está representando una economía, porque aquí se había estado comprando el AC30 a 2.90 dólares, 2 pesos con 90 centavos de dólares, perdón, 2 dólares con 90 centavos, y le estamos comprando a la refinería hoy a unos 2.65. Ahí de entrada estamos teniendo 30 centavos de dólar, que proyectado por la cantidad de AC30 que consume el ministerio, esto va a representar una disminución de unos 10 a 12 millones de dólares. Que es muy bueno. Claro, pero no obstante esto, estamos elaborando la base y estamos en un proceso de decidir 2 aspectos. Primero, de una licitación, o qué vamos a hacer si dejamos que esto pase como con las plantas de hormigón, que es un tema que el Estado no interviene, simplemente las contrata. Esto es con lo que tiene que ver con AC30. Ahora, con las plantas de asfalto, donde el ministerio sí necesita tener una cantidad determinada de asfaltos contratados, estamos ya a semanas de iniciar un proceso de licitación para la contratación de las plantas de asfalto, donde estamos dividiendo el país en unas 12 regiones, para en función de esas regiones la propuesta que resulten ganadoras será y da mayor participación. Fíjate que uno de los problemas que ha habido con el tema del asfalto, primero es la discrecionalidad de los ministros de Obras Públicas de establecer a quienes que incluso a veces era personas que no estaban en el negocio, que no tenían planta de asfalto. Alrededor de esto, Ramón, a mí me sorprendió, no una sorpresa, pues yo sabía que tan pronto yo asumí, o en el proceso de transición, veía mucha gente interesada en reunirse contigo. ¿no? y en involucrarse en el negocio de planta de asfalto. Me hablaban, mira, estoy considerando comprar una planta de asfalto, pero le advertía, mira, esto se va a licitar. Esto aquí es una disposición del presidente que alrededor de tanto el AC30 como el asfalto, que ha tenido tantas acciones de cuestionamiento. Y los participantes realmente sean parte del negocio. Claro, no un individuo oficio que le va a comprar a otro y le va a revender. Que es una práctica que lamentablemente en muchos aspectos de la administración pública se daba, donde tú tenías personas que no desarrollaban ese negocio de modo tradicional, que simplemente eran intermediarios y que prevalido en las relaciones con las autoridades se involucraban en el negocio en detrimento de los que originalmente han desarrollado esa actividad. Pasaba con los repuestos, pasaba con los vehículos y también con este tipo de insumos como es las plantas de asfalto, donde, Ramón, en la ingeniería, bueno, es una actividad comercial, no tiene que ser necesariamente de ingeniero, pero tú recuerdas que antes lo que construíamos eran los ingenieros. Sí. Hoy muchas de las principales empresas no están en manos de ingenieros, sino de personas que se han desarrollado en otra actividad. Hasta de gente de la televisión. Hay mucha presencia. Sí. Vamos a hablar de las obras que tú tienes en carpeta para desarrollar en este año. Mira, nosotros tenemos... Aparte de la que heredaste del gobierno anterior. Claro. Pero obras nuevas.
Sí, mira, ya hemos estado iniciando algunas de esas obras y otras estamos ya en una etapa de concretar los pliegos de licitaciones. Vamos a tener una profunda intervención en el Gran Santo Domingo para completar una inversión que a lo largo del tiempo se había hecho pero que se requería. Por ejemplo, vamos a iniciar en este año, Dios mediante, la prolongación, la construcción de la circunvalación de los Alcarrizos. Tú sabes lo que representa esto Sí. para los Alcarrizos, que es una comunidad que se ha desarrollado con una población ya superior a los 300,000 habitantes y sin embargo con una sola vía de acceso importante de comunicación. Entonces, ¿cómo va a ser esa circunvalación? Bueno, esa es una circunvalación que es un proyecto que se había concebido en el año 97 en el gobierno del presidente Fernández, pero que lamentablemente no se había desarrollado. Entonces, ese trazado lo vamos a hacer, que es desde empalmando detrás del hospital del Vinicio Calventi, próximo a donde, o no próximo, sino donde hoy pasa la avenida de circunvalación que viene de Jaina, la que circunvala todo el Santo Domingo. Entonces, conectando de esa hasta salir a la autopista Duarte, próximo donde va a estar la parada, donde se va a construir una terminal y también una estación del metro. Eso estamos hablando de unos 300 metros más hacia el sur de la entrada de los Alcarrizos. Eso va a aliviar los Alcarrizos. Claro. Porque como tú señalas, Alcarrizos es una sola entrada. Solamente la carretera Duarte, que tradicionalmente desde que los Alcarrizos era una comunidad rural, esa era su única vía de comunicación. Igualmente, Ramón, nos aprestamos a sustituir el puente flotante. Tú recordarás que este puente se colocó de modo provisional en los gobiernos del presidente, en uno de los gobiernos del presidente Balaguer, y sin embargo ha estado ahí a lo largo del tiempo ya con un nivel de deterioro. Vamos a aprovechar en esa sustitución para ampliar en 2 carriles más. Vamos a iniciar... Pero lo va a sustituir por otro puente flotante. Pero con una característica distinta. Va a ser un puente de batimiento que va a batir, pero de modo vertical, con una estructura que te lo voy a enviar para que lo veas, un diseño bien impactante y sobre todo muy acorde al sentido histórico de esa zona que tiene un valor patrimonial. Igualmente vamos a trabajar, en este año no hablo de la construcción, pero vamos a trabajar en el diseño y los estudios, tanto de impacto ambiental como social, de la construcción de un nuevo puente que empalme Santo Domingo Oeste con el distrito, a la altura de unificar la calle Manuela 10 con la calle Puerto Rico del ensanche Osama, que la Puerto Rico es la misma que continúa y luego se convierte en carretera. Hace falta otro puente. Sí. Entonces, esto amerita, es una inversión bien importante. Hemos visto ya esbozos, ciertos planos o esquemáticos. Vamos a trabajar en el diseño, en el presupuesto y en lo que envuelve desde el punto de vista social toda esta obra. Hemos estado inclusive viendo para la parte de diseño algo muy importante, porque la verdad es que nosotros como ingenieros debemos sentirnos orgullosos, porque el país ha desarrollado una clase de la ingeniería con mucha, la utilización de la tecnología y con un know-how importante. Las personas que trabajaron en el puente atirantado que utiliza el metro que cruza, que ese puente es el puente atirantado más largo del mundo, está en los libros Guinness. Estuve conversando con las personas que trabajaron en este diseño y ellos tienen un esbozo que nos resultó interesante de un puente con estas características en el lugar que te estoy haciendo referencia. También estamos en este momento, estamos construyendo, que es una obra nueva, el elevado de Andrés Bocachica, donde con este elevado se busca convertir desde la
La 27 de febrero, si tú observas la 27 de febrero, Las Américas es una continuidad y luego Las Américas se convierte en Autovía del Este, una vía expresa hasta llegar prácticamente al Coral, a la avenida del Coral. Pero además también este elevado de Andrés viene a resolver un problema de seguridad. Tú sabes que Andrés Boca Chica se desarrolló a ambos márgenes de la autopista Las Américas y eso al no haber puentes peatonales ahí a esa altura provocaba una cantidad apreciable porque que la gente de accidentes. Claro, tiene que hacer su vida, el que va para aquel lado cuando ven un vehículo público se queda ahí pasan decenas de muertes al año, entonces se va a hacer esta inversión que será una inversión importante. Un elevado para los vehículos. Para los vehículos y abajo entonces una marginal para el tráfico, distribuir el tráfico local y el control del cruce de los peatones a través del sistema de semáforos. Estamos construyendo la avenida Circunvalación de Baní, que es una obra bien importante, y nos aprestamos a resolver dos problemas bien importantes del Gran Santo Domingo, que es el de pintura, la intercepción de la Isabel Aguilar con 27 de febrero. Ese es un tapón permanente. Pero claro, con una repercusión regional, porque no importa la inversión que tú hagas en el sur desde el punto de vista de comunicación, si cuando llega ahí el tiempo que se ganó en otros lugares se va a perder. ¿Y qué va a pasar ahí? Mira, ahí estamos. Primero, eso tiene una situación contractual que debemos de resolver. Recuérdate que eso fue parte del corredor Duarte que venía desarrollando Odebrecht. Entonces, eso debemos de definir desde el punto de vista contractual y ya lo otro es, las otras partes son elementos de diseño. Ahí hay una condición especial que es que cruza una tubería de 42 pulgadas una y otra de 30 que alimenta al Distrito Nacional desde la presa de Valdesia. Entonces son elementos que deben de ser considerados. Porque la idea es un túnel. No, ahí un túnel sería riesgoso por el tema de las tuberías, sino un paso elevado para que parte del flujo vehicular que va hacia el sur lo haga de modo elevado, igual que el que venga. Donde sí estamos pensando en la posibilidad de un túnel es en la rotonda de la Luperón con 27 de febrero. Sí, la Plaza de la Bandera. En la Plaza de la Bandera, que era el diseño que anteriormente se tenía para ese punto. Estamos en la parte de evaluación. Eso alivia también. Claro. Es probablemente el punto más conflictivo que tiene el Gran Santo Domingo. Tenemos dos proyectos también importantes, o varios proyectos importantes. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer prolongar la avenida ecológica para comunicarla desde la autopista Juan Pablo II o avenida de Samaná, como popularmente se conoce, con el puerto multimodal. Y de esta manera completar el circuito que hace la circunvalación. Si no desde la circunvalación, pero sí pudiendo que tú vengas de Jaina y puedas llegar hasta el puerto de Andrés Boca Chica, el multimodal, sin tener que atravesar la ciudad. Y la otra, que es una obra también que deberá de tener un impacto importante, es prolongar la avenida Jacobo Magluta. La Jacobo Magluta estamos analizando, tú sabes que ya termina en la Colombia, por ahí próximo a la Embajada de los Estados Unidos, es llevarla hasta una cañada que hay en los ríos, y esa cañada, siguiendo todo el curso de ella, llegar hasta la autopista Duarte, próximo a Carrefour. Entonces, de esa manera tú comunicas la Jacobo Magluta con la autopista Duarte, en un diseño bien interesante que se nos ha propuesto, y estamos ya en la fase final de análisis, de revisión y de presupuesto para que se pueda poder tomar
la decisión. Pero conjuntamente con esto, estas son obras de un impacto bien importante en el Gran Santo Domingo. Estamos también trabajando ya para licitar en este año lo que será la circunvalación de Navarrete. En Navarrete, tú sabes que todavía los pueblos que el que va hacia la línea noroeste tiene que atravesar, o igual también que el que va para Puerto Plata toma ahí el cruce y se hacen grandes embotellamientos. Entonces de esta manera se va a resolver ese problema. Igualmente, viste, no sé si le diste seguimiento a un anuncio que hizo el presidente y que hicimos nosotros, de la constitución de un fideicomiso, como así el que administra los peajes, llamado RD Vial, para la construcción de varios edificios de parqueos en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Vamos a hacer una breve pausa del INE, porque me interesa enfocarnos en ese tema, pero también obras en el interior, porque el presidente dijo que un 70% de las obras iban a ser en el interior. Obviamente, él se refiere a las obras en general. Ya ustedes no manejan edificaciones, sino simplemente el aspecto vial. La parte vial. Continuamos la entrevista con el ingeniero del INE, Ascensión Burgos, quien es ministro de Obras Públicas. Estábamos haciendo un resumen, un repaso rápido de las principales obras que tiene en carpeta el ministerio. Y vamos ahora a la parte de los parqueos también, que es fundamental, y también a las obras del interior, atendiendo a lo que dijo el presidente. Claro. ¿En qué consiste el tema de los parqueos? Mira, los parqueos es un fideicomiso público, apéndice del Ministerio de Obras Públicas, en donde está facultado a estructurar modelos económicos a través de colocación de bonos, de alianzas con instituciones financieras para desarrollar proyectos de parqueo. En esa dirección hemos identificado unos 20 inmuebles o solares de instituciones públicas, y en esas instituciones nos aprestamos a desarrollar estos esquemas, comenzando con 4 aquí en el Distrito Nacional y 2 en Santiago de los Caballeros en este año. Estamos preparados ya, preparando y finalizando la base de licitación para febrero, licitar un parqueo ahí en unos terrenos del INDRI en la feria. Sí. Tú sabes el problema ahí no hay parqueo, eso es terrible. Que representa, y posteriormente otro en un espacio contiguo a la Suprema Corte de Justicia. Un tercero en terreno del Estadio Quisqueya, entre el Estadio Quisqueya y el Coliseo Teo Cruz. Tú sabes ahí lo que representa ir a obra pública, sí. Salud pública y todo ese entorno, y en los tiempos, y cuando vuelva a la normalidad, de eventos deportivos como el béisbol o eventos que se desarrollan en el Coliseo Boxístico Carlos Teo Cruz. Y un cuarto que está en fase ya prácticamente de terminación. No lo iniciamos nosotros, sino lo estaba haciendo la OISOE, pero se va a administrar a través del fideicomiso, que es un parqueo en La Tarazana. Sí. Que hace muchísima falta. Entonces, hemos también recibido, y se han recibido propuestas a través de la Dirección de Alianza Público-Privada, que dirige Sigmund Freud, propuestas de inversionistas privados de incursionar en alianza con el Estado en este negocio, que es un negocio rentable. Sí. Y además limpia la ciudad, porque aquí a veces las calles no se reducen a la mitad por el parqueo. Los parqueos les reducen, pero también el tema de seguridad. O sea, cuando tú tienes que ir, y aquí hicimos estudios, en la feria se dura un promedio de 15 minutos en tú encontrar un parqueo. Y es tú dando vueltas, y cuando lo lograste conseguir, entonces tenés que pagar, porque se le paga a unas personas que han desarrollado una actividad económica alrededor de... Se paga como si fuera un parqueo bajo techo. No, pero lo que pasa es que tú pagas sin la garantía de que realmente se te va a cuidar el vehículo, porque muchas veces
se producen eventos. Entonces, esto obviamente tiene múltiples beneficios y sobre todo es un negocio con una rentabilidad que la inversión se garantiza. Lo propio haremos en Santiago, en el Cabral Ibáez y próximo a la Fortaleza San Luis, en Santiago y en otros lugares que pudieran desarrollarse esquemas similares como esto. Con relación a la inversión en el interior, nosotros la tenemos bien diversificada y sobre todo pensando en polos de desarrollo que ha identificado el gobierno, como es el caso de Pedernales o como es el caso del puerto de Manzanillo. Alrededor del puerto de Manzanillo nos aprestamos a desarrollar en unos casos y en otros a continuar el trabajo que estaban iniciados alrededor de Montecristi. Por ejemplo, nosotros acabamos de concluir la reparación y repavimentación entera de la carretera Montecristi-Dajabón, con Montecristi, cruce de Copey y Dajabón. Estamos Esa es la que tiene una recta larguísima. Exactamente. La recta más larga que hay en una carretera. Así es, sí. Estamos también trabajando Guayubín, Santa Cruz, cruce de Copey, que es el cruce que va hacia el puerto de Manzanillo, donde se abrevia el tiempo en cerca de 25. Así que, perdón, Deline, sí que tanto hay como en Pedernales, al margen de los fideicomisos que hay, ustedes van a hacer trabajos, o están haciendo trabajos. Claro, sí, en el caso, de Manzanillo, y en Pedernales continuar también la construcción, está en una etapa avanzada la construcción Barahona-Enriquillo y someter a reparación la Enriquillo ya Pedernales. En Samaná se está trabajando en la entrada de Samaná, en poder reorganizarla y remozarla. Samaná, un pueblo con un potencial turístico importante, y sin embargo tiene una entrada que está bastante arrabalizada. En Atomayor estamos dándole continuidad a una obra que tenía muchos años y que para ellos es de mucha importancia, que es la carretera Atomayor con Sabana de la Mar, que probablemente era una de las carreteras que tenía por la topografía. Tú sabes que eso está enclavado en una parte de los Haití, se llueve mucho, con unas condiciones bastante críticas, y estamos trabajando en ello. Asimismo, también en la reparación y construcción de una cantidad importante de caminos vecinales, unos con recursos del presupuesto, otros estamos desarrollando con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo a través de un proyecto que se llama Agroforestal, una serie de caminos por el orden de los 1.700 millones de pesos, cerca de unos 250 kilómetros de caminos vecinales que van a quedar con una doble imprimación. Hicimos también con Agricultura un convenio donde Agricultura nos prepara la terracería y nosotros entonces en la parte final a través de un doble riesgo asfáltico en unos casos. Que eso preserva, ¿eh? Porque cuando el camino se queda en tierra. Pero no, tú sabes que le caen 2 o 3 lluvias. Y estos serán caminos interparcelarios, muchas veces conexiones de 2 kilómetros, de 3 kilómetros, pero que vienen a conectar con ramales ya existentes y que muchas veces por falta de esas conexiones se pierden los productos. Pero algo también importante, Ramón, y es contestando un poco tu inquietud sobre la inversión en las provincias y en el interior, es el tema del mantenimiento. Aquí el mantenimiento había sido totalmente descuidado. De los tiempos de don Pedro Delgado Malagón, no sé si tú recordarás aquellas intervención importante que hubo con el BID en los caminos vecinales, en reparación. Esto había estado muy descuidado porque el gran negocio había sido la construcción y no el mantenimiento. Entonces, nosotros estamos en un proceso de recuperar las ayudantías, que como ingeniero tú sabes, el valor que tienen las ayudantías. Porque tenían equipos. Claro, en el acondicionamiento, en el mantenimiento de los caminos vecinales y sobre todo, tú sabes las debilidades que tienen los ayuntamientos en sentido general y de modo además esas ayudantías cuando ocurre un fenómeno natural son las que actúan las primeras que actúan,
te informan también el Estado para uno poder mantener actualizada lo que es el inventario de las vías y programar las intervenciones. Entonces, hemos estado en ese proceso de recuperar las ayudantías y de equiparlas mínimamente. En una primera etapa no alcanzamos para llegarle a todas. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo es estableciendo una estructura de coordinación regional donde haya equipos en distintas regiones que puedan ir trabajando con una programación en las provincias. Pero hemos desarrollado un programa muy interesante que le hemos denominado Peón Caminero. El Peón Caminero es un programa que consiste en darle mantenimiento a caminos que estén en condiciones de recibir mantenimiento, porque un camino que esté destruido es una rehabilitación, sí. No vale la pena darle mantenimiento, sino a caminos que se hicieron y que están en condiciones de que si tú le limpias las cunetas, las alcantarillas, le desbrozas los taludes, puede preservar. Para que el drenaje funcione. Claro. Porque eso es lo que destruye. Oye, lo que destruye. Oye, muchas veces en una alcantarilla, la obstrucción de una piedra o de una rama, que en un momento que llovió la tapa, ¿qué hace el agua cuando llega? Que coge y se va hacia la calzada, hacia el pavimento. Y lo erosiona. Y te lo erosiona. Entonces, hemos con personas de la comunidad desarrollado este programa donde lo contratamos para que en una extensión de 1,5 kilómetros a 2 kilómetros ellos le den mantenimiento a través de recomendaciones de la propia comunidad, porque hemos constituido especie de unos comités, se llaman comités de vigilancia, donde las personas más notables de la comunidad, directores de escuelas, los presidentes de juntas de vecinos o de asociaciones de agricultores, nos señalan a nosotros, la persona de la comunidad, porque esto tú no tienes manera de supervisarlo si no integra la propia comunidad. Entonces, es una manera de crear empleos. Hemos creado, puedo decirte que ya esto lo tenemos en unas 7 provincias, donde nosotros debemos de tener unos 700, 800 empleos directos creados. Aspiramos a más, pero además también lo más importante... Tú primero limpiaste la nómina y la nominilla. Pero claro. Y eso es lo que ha permitido, sin tener, reutilizar estos fondos para darle un uso bien se convierte en un vigilante. Claro. Y, supervisor. Oye, y desarrolla el trabajo, porque como te reitero, se le da machete, se le da una lima, se le da rastrillo, para que pueda, con una labor sencilla, pero significativa, porque muchas veces algo así que se ve como tan simple y se ve a veces hasta tonto, es lo que luego te provoca una erosión que hay que invertir dinero, porque las obras de infraestructura cuestan. Mira, la reparación del kilómetro de construcción de caminos vecinales anda alrededor de los 25 a 30 millones de pesos, dependiendo. El kilómetro. Sí, el kilómetro, un camino de 6 metros de ancho, con 2 pulgadas de asfalto, va a depender de la topografía y de las obras de artes también que tenga, pues no es lo mismo un camino que tenga, en el que haya que construir puentes o que tenga muchas alcantarillas, que uno que no lo tenga, o uno que sea en una topografía pantanosa o una topografía montañosa, que uno que sea en llano, por lo que siempre será un buen negocio el invertir en el mantenimiento para tener que evitar intervenciones mayores, por lo menos prorrogarla en el tiempo. Delín, qué pena no tener más tiempo, tú vas a tener que volver. Bueno, para mí será un placer. Muchísimas cosas y me recordó mi época de ingeniero, de cuando yo ejercía. Delín, como yo decía, ustedes son parte de la recuperación económica, porque la construcción ayuda, es un empuje económico. Así es. Y las proyecciones que tiene el Banco Central de que alcancemos un crecimiento de un 6%, tiene que ver mucho precisamente con la activación que ya ha tenido y está teniendo el sector de la construcción, tanto en lo público como en lo privado. Nosotros en estos 5 meses que estamos, hemos aprobado licencia por el orden de inversiones
que se rondan los 30.000 millones de pesos. No, uno aprecia el reinicio del Sí, inicio de sí. muchas torres. Que ese es un papel que no sé, mucha gente no sabe que ustedes son los encargados de aprobar los planos. Claro, y el claro, presidente ha dicho que eso se va a agilizar. De otorgar, y lo estamos agilizando, de otorgar las licencias de construcción. Deline, muchísimas gracias por tu Gracias a ti, participación. cómo no. Muy buena. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Recta final del Telematutino 11.